Sara María, celadora de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Nos encontramos en el Monasterio de la Visitación de Santa María en la ciudad de León, Guanajuato. Me acompaña la Madre Angélica. Sí, Dios sea bendito. Y estamos aquí para comenzar nuestra séptima lección breve acerca de la vida de San Francisco de Sales. Vamos a continuar en donde nos quedamos en la clase pasada, que fue cuando San Francisco de Sales ya decidió ser sacerdote y asumió su vocación. Seguimos, Madre. Bueno, si ustedes recuerdan, San Francisco de Sales, su papá lo dejó porque su primo le había conseguido el puesto de deán en el Cabildo Catedralicio de Ginebra. Entonces era un puesto importante para una persona que era laica y que nada más tenía 26 años. Hay que ver su conducta en cómo fue su proceso. Él, si ustedes recuerdan, ya había estudiado Derecho Civil y Derecho Canónico por su cuenta. El Derecho Civil porque su papá se lo mandó, lo preparó para eso. Y como él todavía no estaba decidido, no sabía cómo afrontar su vocación, sentía el llamado, pero pues también sentía esa presión familiar de los deseos, las ilusiones de su papá, pues no sabía cómo hacerle. Ahora que nuestro Señor le manifestaba claramente cuál era su vocación, pues él se enfrenta al papá y sigue su camino. Se ordena sacerdote, pero primero tuvo que vestir la sotana. Y fue una ceremonia muy hermosa que casi toda la ciudad de Annecy fue a contemplar, porque se recuerdan que se vestía como todo un caballero noble, gorrita, ropa, mangas abultadas, su espada y todo, para dejar toda esa pompa y vestirse con una simple sotana, que ya indicaba pues algo de su consagración. Después, esto fue el 9 de junio. Para el 18 de septiembre, él se ordena diácono. El proceso en él fue muy rápido. El obispo lo quería, sabía de su capacidad intelectual, cultural y sobre todo religiosa. Entonces miraba en él muchísimas virtudes desde la primera vez que lo conoció, la aportación que él hizo en esa clase o en esa prueba que tenía con todos los sacerdotes, que él fue el que dio la mejor opinión de todos, de los sacerdotes ahí reunidos. Entonces el señor obispo vio en él un potencial y rápido deseó que fuera su sucesor. Como no podía ser porque no estaba ni ordenado ni nada, y además él no había manifestado pues ese deseo, él no podía hacer nada, pero en cuanto él manifiesta el deseo de ser sacerdote y se presenta esta ocasión de la muerte del deán, pues aprovechó muy bien la oportunidad. Y su proceso de ordenación pues fue muy rápido. Él fue ordenado el 18 de diciembre de 1593 sacerdote. Asistió pues toda la nobleza de aquel entonces, los obispos, todos los sacerdotes. Era una cosa como pues extraordinaria, porque un noble, ya había habido varios en aquel entonces que dejaban toda la pompa del mundo para seguir a Jesucristo, en pobreza, obediencia y castidad. Y San Francisco de Sales fue una de esas personas que teniéndolo todo, pues lo dejó todo por el amor a Jesucristo. Y lo hizo muy bien. Él siempre siguió por programas espirituales y como que esto le ayudó a enfocar sus energías, su mirada en los objetivos que él quería conseguir. Vimos cómo empezó su primera comunión, todo el programa espiritual cuando fue a sus estudios, y ahora que era algo tan importante como una ordenación sacerdotal, pues también se programó o tuvo un programa espiritual. Uno, dice, acompañar todas sus acciones con la religiosidad que pide el altar y como una preparación al sacrificio. De tal manera que de la mañana a la siguiente celebración, todas sus acciones eran en preparación al sacrificio de la Eucaristía. Y esa era como su intención y el objetivo a perseguir. Otra cosa que él se propuso es no subir nunca al altar, sino con las mismas disposiciones que él desearía encontrarse en el momento de su muerte. Entonces,
era como mantenerse siempre en la presencia de Dios y como si estuviera en el juicio final, para en ese momento ir a celebrar su misa con esas disposiciones. Y el tercer punto, que también fue como una de sus guías en su programa de vida espiritual, en el retiro que él hizo para su preparación para su ordenación, fue unirse de todo a Cristo, sumo sacerdote, identificándose con Dios, preparar su alma a recibir las gracias que Dios tenía preparadas para él. Y esto, miren, lo llevó a ser una viva imagen de Jesucristo, manso y humilde de corazón. Hay una parte, y lo vamos a sacar nosotros en un folleto que hicimos de su vida, donde es el Evangelio vivo. Muchas personas, San Vicente de Paúl y Nuestra Santa Madre, decían que era la mejor imagen de Jesucristo en la tierra, por la bondad, por la comprensión, por la caridad. Ellos ya lo decían cuando él estaba pues ya como cosechando todos estos frutos que él ahorita empezó a sembrar en su vida. Recordemos, 26 años se ordena sacerdote y comienza con este programa espiritual que lo cumplió hasta el momento de su muerte. Él celebró su primera misa el 21 de diciembre en Annecy, en la catedral de Annecy, donde estaba exiliado pues, el obispo. El obispo era obispo de Ginebra, pero en Ginebra estaban los protestantes y se apoderaron de la ciudad, entonces no podía entrar el obispo. Entonces el obispo se exilió en Annecy y allí él presidió el cabildo catedralicio por primera vez. Se encontraban pues reunidos el obispo, todos los sacerdotes y lo escucharon. Él predicó y celebró las vísperas por primera vez. Y pues bueno, yo me voy a tomar la libertad de compartirles su primer sermón, porque se me hace muy bonito, sobre todo, pues bueno, para un joven, él lo mismo lo va a decir, se me hace muy diplomático. Y más que diplomático, como con mucha virtud, muchísima elocuencia, muchísima unción, gracia. Recordemos que él era carismático y cómo supo hacer sentir bien a todos, sin lastimar, miren, cuando a uno se le concede un honor, como al que se le concedió, de ser ordenado rápidamente y de presidir un cabildo o ser el segundo del señor obispo, pues yo creo que cualquiera se llena de orgullo, de soberbia, de prepotencia. Sin embargo, él no, y él se mantuvo en su puesto y sin hacer sentir mal a los que de alguna manera pudieran haber aspirado a ese cargo, ya sea por su antigüedad, ya sea por su ciencia o por cualquier otra razón. Sin embargo, él lo asumió con mucha humildad, como con mucha caridad, como con mucha prudencia. Utilizó toda su inteligencia, toda su ciencia, toda su elocuencia para predicar. Y ustedes lo van a ver en este sermón que les voy a compartir. Es un fragmento, pero a final de cuentas escogí como las frases claves para ver cómo supo ganarse a todas las personas. Y esto pues lo quiero compartir porque miren, es una manera también para nosotros que trabajamos en la vida, pues en los grupos o en que aspiramos a una vida comunitaria, fraterna y que pues trabajamos con más personas, cómo podemos realizar y hacer nuestro trabajo sin hacer sentir mal a los demás, sin creernos nosotros superiores o sin creer que somos, pues cómo decir, que si nosotros no se hace nada o no sé. Yo creo que todos tenemos nuestros indispensables. Yo creo que todos tenemos nuestras cualidades, nuestras virtudes, nuestras capacidades y Dios nos da a cada quien lo que vamos a necesitar para realizar la misión que Él nos pide.
y se lo dio a él. Él tenía tan solo 26 años y le dio este cargo que era muy fuerte. Todos los cargos en sí tienen a lo mejor un tanto de honor, un tanto de gloria, un tanto de gracia, pero también tienen muchos grados de dificultad, de retos, de afrontar cruces, de sacrificios, de entrega. Entonces, pues allí, si queremos una cosa, tenemos que aceptar la otra. Y San Francisco de Sales, pues lo supo hacer y lo supo hacer muy bien. Bueno, voy a continuar. Miren, en su primera reunión con el Cabildo, él se admiró su ciencia, su humildad, su modestia, y comenzó por decir cuán indigno se consideraba de ocupar ese puesto. Tan joven, sin luces, sin experiencia, tenía la ciencia, tenía los estudios y a lo mejor, no lo dudo, en aquel entonces no había seminarios. Yo creo que cada sacerdote o cada persona, incluso se ordenaban personas sin haber estudiado nada, porque pues eran otras circunstancias. Aquí recordemos que el señor obispo pidió para él este nombramiento y lo examinó y se dio cuenta de su capacidad, de su ciencia y de su preparación, porque él mismo se quiso preparar, no porque se lo mandaran. Entonces sí estaba preparado y todos los demás pues admiraron eso, que el señor obispo no se había equivocado. Él comenzó también por decirles que se sentía penetrado de estos pensamientos y que él mismo se decía: ¿te atreverás a colocarte a la cabeza de los primeros del clero? ¿Ignoras que estos honores están llenos de cargas, de peligros? Entonces se presentaban, él mismo dice, pues tenía esas como, pues lucha, voy a hacerlo, me voy a tener que presentar, pero también venía como esa respuesta o esas frases del Evangelio donde decían, se presentaban a mi espíritu las palabras del profeta: Señor, he oído las palabras que me has dirigido y he quedado helado de espanto. O sea, se reconocía cuál iba a ser su cargo, sus deberes, sus derechos, los honores, pero también sabía por lo que tenía la responsabilidad que asumía, el ejemplo, la entrega. Entonces era como, pues sí, estar en esa lucha de lo que tenía que hacer. Pero al encontrarme con ustedes, venerables padres, con esta hermosa y benévola acogida que me han hecho, mi temor ha sido reemplazado por la confianza y la alegría. Que tema el que está al frente de personas difíciles de ser contenidas en su cargo. Pero ¿qué puede temer el deán de un cabildo cuyos miembros poseen toda la modestia, la firmeza, la prudencia, la caridad que se puede desear en los primeros puestos, sin que haya uno solo de ellos que no merezca ser el deán? O sea, fíjense, él comienza como decir, pues mi parte, yo pues soy joven, inexperto, y ustedes son gente que pudieran estar en este papel y que lo pudieran hacer mejor que yo. Sin embargo, bueno, Dios, como él dice, ha elegido y me ha elegido para este puesto. Entonces, como, pues aceptémoslo, aceptémoslo. Dice, el cargo de maestro es fácil cuando no hay nada que enseñar. Y conducir, y cualquiera puede ser piloto cuando los vientos son favorables. No se oculta lo que se pueda decir, no se oculta que ustedes me puedan decir como el profeta: ¿quién es este que acaba de llegar y viene a sentarse entre nosotros? Pero para su consuelo, venerables padres, dígnense recordar que Dios acostumbra emplear en la ejecución de sus más grandes designios los instrumentos más débiles.
y sacar de la boca de los niños la más perfecta alabanza, para que a Él solo sea referida la gloria y todo bien. Además, bueno, fíjense, esto que él dice, pues me recuerda mucho a San Pablo. Precisamente cuando uno es débil, pues se manifiesta más la fuerza de Dios. Y así es, Dios toma los instrumentos que Él quiere y con esos pues realiza su obra. Entonces siéntanse ustedes tranquilos, si Dios los ha llamado para realizar el cargo o ponerlos donde están. Él, si Él nos llama verdaderamente, Él nos va a dar la gracia para hacer lo que tenemos que hacer. Y no tengamos miedo, dejémonos nada más conducir. Miren, como yo les decía, esta era a lo mejor la parte como más honrosa de ser el deán, estar al frente del cabildo. Pero por ser el deán, también él tenía la responsabilidad y el deber de rescatar o de ver cómo rescataban el puesto en Ginebra o cómo llevar la diócesis o la sede a Ginebra. Y todos pensaban, por ser joven, por ser inexperto, pues los iba a convocar a la guerra o lo iba a hacer con violencia o de qué manera iba a afrontar este reto que todos tenían, pero que él, por ser el deán, pues le tocaba realizar. Y él pues no era tonto, sabía que todos esperaban pues qué era lo que iba a hacer. Él propone un proyecto, y un proyecto que pues fue como su forma de vivir siempre. Dice, el proyecto es arrancar de la herejía a Ginebra, pero no les propongo el camino de la guerra, por donde marcha Satanás, ni el de la violencia, sino por el clamor de nuestra oración. Abatiremos los muros y por la penitencia nos haremos propicios a Dios para alcanzar estos fines. Si ustedes recuerdan, Gedeón abatió los muros tocando las trompetas y rompiendo los carros, dando 7 vueltas allí en Jericó. Entonces, es lo que él dice, con el clamor de nuestra oración abatiremos los muros y haremos pues violencia a Dios para lograr nuestros fines. La alocución en su forma era de forma literaria. Recordemos que él había estudiado literatura, oratoria, retórica. Entonces hizo esa manera así como de una manera muy literaria, muy poética, muy culta. Pero en su contenido era cristiano. Recordaba la figura del buen pastor que daba su vida por las ovejas. Y más tarde demostraría que no lo había hecho nada más pues por figurar, sino lo va a demostrar con sus palabras, con sus obras y yendo a predicar en el Chablé, que ya será el próximo capítulo que les estaremos compartiendo. Pues muy interesante la clase de hoy. Ya inició él su vida sacerdotal, ya vamos viendo por dónde se fue conduciendo y qué fue lo que lo llevó a ser un gran santo, o el gran santo que es. Y recordemos también aquí al hablar de lo que nos platicaba la madre, de que él decía que pues él estaba confiado porque nuestro Señor Jesucristo le daba grandes misiones a personas humildes y sencillas. Recordemos que así pasó también con Santa Margarita María. Entonces así es como actúa Dios y así es con la confianza que nos debemos de sentir, como nos mencionó la María Angélica. Bueno, pues damos por terminada la clase de hoy, la lección breve, y pues nos despedimos, Madre. Dios sea bendita. Comparte este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.